Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 8:04 exactamente, arrancamos aquí a fondo. Esta semana va a ser de martes a viernes, de las 8 a las 9 de la tarde con todos ustedes, analizando la actualidad económica, también lógicamente alguna parte política. Hoy ha hablado el presidente del gobierno prometiendo las vacunas y prometiendo que habrá un nivel de vacunación suficientemente alto como para que en agosto tengamos ya un 70% más o menos de personas mayores de edad vacunadas. Bueno, lo trataremos en la tertulia, muchos temas económicos hoy, los datos del paro, que ha sorprendido a todo el mundo, claro, porque realmente la ministra Nadia Calviño estaba como muy asustada ayer cuando avanzó que los datos serían muy negativos, y hoy sacan pecho desde el gobierno, desde los gobiernos de muchas comunidades autónomas y de muchos medios, claro. Sacan pecho porque históricamente nunca había habido tanto descenso del paro en este mes, porque históricamente nunca había habido un año tan dramático como el que hemos vivido hasta este mes. Si analizamos una cosa y la otra, claro, esto en el 2019 no hubiera ocurrido posiblemente, o sí, pero está claro que después del derribo que ha habido en el mercado laboral durante este año por culpa de la pandemia, lo lógico era que algo se mueva. Bueno, vamos a analizar esto con algunos de los sectores importantes para salir de esta crisis. Uno de ellos es la hostelería. En este caso hablamos de la hostelería, de las cadenas de restauración moderna, marcas de restauración se llaman. Y saludamos a Paula Nevado, que es la secretaria general de esta entidad, Marcas de Restauración. Paula Nevado, buenas tardes. Hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una época en la que la pandemia ha arrasado con el mercado laboral. Aún así, las cifras del paro de hoy, imagino también que para vuestro sector han sido más positivas de lo esperado o ya se esperaban así. Bueno, realmente no sé si es cuestión de muchos meses con malas cifras que dentro de todo no han sido recibidas como un palo. Sabes que la hostelería es un sector con un gran número de empleos, más de 1.700.000 antes de que empezara esta crisis inédita. Y bueno, lo que podemos confirmar es que la reactivación comienza muy tímidamente a sentirse, pero son todavía muchos los cientos de miles de trabajadores al abrigo de los ERTES. Una cuestión que nos preocupa ya en el corto plazo, que va a ser de esa prórroga llegado el 31 de mayo. Evidentemente es una de las grandes preocupaciones. La otra es cuándo se va a ir reactivando el consumo. Ayer mismo, de hecho, estas últimas horas hemos visto que, por ejemplo, en Castilla y León se ha vuelto a cerrar el interior de los locales de la hostelería. Siempre hablamos con expertos de hostelería que nos dicen que, hombre, cada vez que hay un movimiento siempre se tiende a mirar a la hostelería. Hay muchos otros sectores, teatro, cine, por ejemplo, autobuses, ¿no? ¿Por qué se mira siempre a la hostelería? ¿Qué opinan ustedes? Es un tema bien complicado y que después de un año en el que los escenarios han cambiado a un ritmo trepidante, venimos diciendo que es crítica la velocidad que ha tomado el ritmo con el que cambia la normativa y, por tanto, con el que nos preguntamos también el porqué de ser un sector que está absolutamente, nosotros decimos, intervenido, claramente discriminado, y nos hemos sentido y nos seguimos sintiendo como un sector, bueno, no compensado y en alguna medida criminalizado. Somos un sector integrado por empresas que han cumplido la normativa demostrando una capacidad de adaptación asombrosa, de cumplimiento escrupuloso, y sin embargo parece que nos hemos convertido en ese termómetro y en ese grifo que se abre y se cierra, y es esa medida de si las cosas van bien, van mal. Y realmente como digo, ese ritmo al que cambia la normativa desde hace un año es el que está siendo en buena medida responsable de las dificultades para sortear la crisis, porque las empresas, algunas grandes de la restauración, tienen músculo, están demostrando ser resilientes, ¿no? Esta palabra que hemos incorporado todos a nuestro lenguaje, pero
Obviamente el no saber a qué atenerse, la enorme inseguridad y que estemos atentos a 17 boletines oficiales distintos, que aunque hay una norma aparentemente que los coordina, luego la apertura, el cierre de interior, de barra, está haciendo que sea tan asimétrico el impacto de esta crisis y tan difícil de gestionar. Como, Pero, y perdona sí, sí. que retome, ¿no?, tu pregunta, ¿por qué? Cuando estamos cumpliendo las normas que se publican, cuando estamos mostrando y con datos del propio Ministerio de Sanidad cuál es la incidencia y cuál es la responsabilidad en brote, en contagios certificados en la hostelería, Mm. también nosotros nos seguimos preguntando por qué se ha tomado a este sector, como decía, como ese termómetro básicamente político. Hablando de política, precisamente, claro, cada comunidad autónoma está haciendo lo que puede, quiere o sabe. Teóricamente la coordinación es del Gobierno central. Hoy el presidente del Gobierno ha anunciado que sí, que finalmente habrá en agosto, no en junio, el 70%, no para todos, sino solo para la población mayor de edad, pero bueno, que van a llegar vacunas de forma importante y que se va a poder vacunar a la población. ¿Confiáis en que esto pueda ayudar a salvar el verano? Debemos de confiar, no nos queda otra como ciudadanos y a las empresas y en todos los sectores bueno, formamos ese macrosector que es el turismo, y la hostelería lo es, se ha demostrado que tiene una importante dependencia, ¿no?, de cómo le vaya al turismo. Y como digo, debemos de confiar. Ahora mismo la vacunación es el parámetro, es el dato que cualquier entidad, organización de estudios y cualquier empresa tiene presente de cara a organizarse, porque en un momento en el que la incertidumbre se ha convertido en la norma, lo único cierto ahora mismo es la vacuna, la ciencia, y que haya un buen ritmo que efectivamente nos permita esa socialización y que nos permita igualmente pensar en la vuelta a las oficinas, la vuelta a la normalidad, la vuelta de los viajeros, tanto el turismo nacional como el internacional. Y puedo decir que al menos la restauración tiene mucha fe en que sea el verano el punto de inflexión y realmente ahí es en donde colocamos el inicio de la recuperación real. En este momento lo que se está haciendo es resistir y como digo, con muchas trabas. Una última, esta semana pasada hacíamos eco de la gran noticia que era la vuelta de IFEMA, con el primer tema que fue HIP, en el que estuvieron ustedes con Uh -huh. Restaurant Trends. Uno de los datos que se daba es que uno de cada tres hosteleros de los vuestros, que son cadenas de restauración moderna, podamos llamarle así, habían perdido una facturación de en torno a la mitad. Hablando con la restauración tradicional, ellos calculan que un 30% cierra. ¿Tienen más músculo, por tanto, el tipo de sector, el tipo de locales de ustedes? ¿Que son más, igual hay más franquicias, más empresas? Bueno, como bien dices, justo antes de la Semana Santa se celebró en Madrid, en IFEMA, la primera feria presencial. Fue una feria HIP dedicada al sector Horeca y realmente fue un éxito en sí mismo el lograr celebrar ese encuentro, ese evento, y ahí contamos con consultoras como Nielsen y NPD Group, y es NPD la que dio los datos que apuntas. Y efectivamente la restauración organizada está demostrando que está resistiendo mejor la crisis. Se debe en buena medida también a los modelos de negocio de estas empresas y a esa adaptabilidad a la que me refería al principio. El delivery, sin duda, ha sido el canal de venta que estaba ya madurando en nuestro país con mucho potencial. Esta crisis ha sido un enorme acelerador del delivery, del takeaway, del drive-thru, y es cierto que las cadenas de restauración tenían ya muy incorporado ese canal y han sabido posicionarse y aprovechar las nuevas ocasiones de consumo que con los nuevos hábitos
pues han surgido, el consumo en el hogar, fundamentalmente. Mucha suerte para lo que nos espera. Ojalá se cumplan los pronósticos que deseamos todos, que las comunidades no tengan que irnos cerrando locales, sino que se pueda seguir abriendo y que en verano podamos entender una vida un poco más parecida a la que teníamos el del año pasado, como mínimo. Paula Nevado, secretaria general de cadenas de marcas de restauración, gracias por atendernos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ojalá se cumpla por fin una buena previsión. Ojalá Muchas sea así, gracias. gracias. Previsiones que esperamos, aunque hay confirmaciones de datos que también vamos a analizar. Empezamos con los del paro. Empezamos saludando ya a nuestros invitados. Está Miguel Córdoba, que es profesor de Economía y Finanzas. Don Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. Encantado de estar con vosotros. Con nosotros también José María Pinedo, economista. José María, buenas tardes. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, Miguel. Y Vicente de los Ríos es CEO de Líderes y Digitales, profesor de la EOI. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Vamos a ver, nuestros profesores. Miguel, ¿cómo analizas lo del paro? Ayer veíamos a la ministra muy compungida, hoy sacan pecho todos menos ella. Es curioso, ¿no?, que ella no saque pecho de un dato que teóricamente es histórico. No sé si es histórico, pero es que está absolutamente, digamos, adulterado con los 750.000 personas que hay en los ERTEs. Es que el problema de todo eso es que cuando hay gente que lleva tantos meses en los ERTEs, pues, en fin, no se trata de ser agorero, pero es que me da que muchos no van a volver. Entonces, lógicamente, pues, decir, oye, mira, pues estamos ahí 59.000 parados menos, bien, no sé qué, vamos bien, no hay problema. Lo que pasa es que el problema que también no nos damos cuenta es que este año el inicio de la Semana Santa, el 26 de marzo, fue el viernes en el que se inició la Semana Santa, con lo cual las contrataciones que se han hecho para esa semana pues pillan en marzo. Entonces, claro, del 76% de esas personas que ha disminuido el paro resulta que son del sector servicios y, lógicamente, son personas que se han cogido pues para pasar la Semana Santa. A lo mejor son contratos de una semana. Esos contratos probablemente en abril desaparecerán. Porque en abril vamos a estar todavía con el confinamiento perimetral. Nuestro presidente por fin ha dicho que a partir del 9 de mayo nos va a dejar tranquilos con el confinamiento perimetral y se podrán ir a las segundas residencias. Bueno, pues eso a lo mejor anima un poquito que en mayo empiece otra vez a contratarse. Bien, y si realmente cumple con que vamos a tener el 70% de la gente para julio ya vacunada, pues mejor. Entonces, si en el junio se hace pasaporte comunitario o todas estas cosas para que los extranjeros puedan venir, pues bien. Entonces, yo creo que efectivamente las cifras de hoy pues no son para tirar cohetes, porque, en fin, que se contraten para la Semana Santa 59.000 personas en toda España, yo no creo que sea para tirar cohetes. Comprendo el compungimiento de la ministra. Pinedo, José María. Bueno, a mí lo de la interpretación de las estadísticas de empleo, a mí me recuerdan mucho y las asemejo mucho a lo que es la interpretación de los resultados electorales en cualquier elección, ¿no? Es decir, la gente es capaz de retorcer los números para llegar a entender que son favorables, ¿no? Yo de todas las interpretaciones que sobre esta información que estaba comentando Miguel y tú hemos hecho en las últimas horas, si me tengo que quedar con algunas, con las de Nadia Calviño y la vicepresidenta económica del gobierno, lo que viene a decir es que después de estos resultados de marzo, que no son buenos, se plantea la posibilidad de revisar el cuadro macroeconómico, ¿no? Pero a la vez que escuchas esas declaraciones de la vicepresidenta Calviño, pues lees las declaraciones del secretario de Estado de Empleo o del secretario de Estado de Seguridad Social, que dicen que son números muy esperanzadores, ¿no? La realidad es que tenemos 745.000 españoles en ERTE, que vienen a representar alrededor del 19% de la cifra de parados oficial, que estamos hablando de alrededor de 4 millones. Con lo cual, si esos 4 millones le pusiéramos el interrogante de la solución final de esos ERTES, las cifras, independientemente del caso aislado, y lo comentaba bien Miguel, del mes de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, desde luego los datos no son nada esperanzadores y nada halagüeños, ¿no? Si tuviéramos que analizar eso en el contexto de lo que ha sido el último año de la pandemia y el impacto en el empleo, estaríamos hablando que llevamos 12 meses perdiendo 1.000 empleos diarios, más de 1.000 empleos diarios, y eso tampoco es motivo de satisfacción para nadie, ¿no? En mi opinión,
vuelvo a insistir, yo creo que no tiene mucho sentido que la vicepresidenta haga una interpretación seria, responsable, que incluso llega a advertir la posibilidad de revisar el cuadro macroeconómico, y que tengas a dos secretarios de Estado que uno dice que el mes de marzo no ha sido malo y el otro dice que los resultados son esperanzadores, ¿no? Y eso que no hemos oído todavía a los agentes, a los enlaces sindicales, ¿no? A los representantes de las organizaciones sindicales, que unos dirán que es verdaderamente atroz y bueno, verdaderamente complicado. ¿Y tú, Vicente, estás más con la vicepresidenta Calviño o con quién más estarías? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos en una época muy diferente a cualquier época tradicional, entonces no podemos comparar peras con manzanas, o sea, no podemos comparar la situación de marzo del año pasado. Acordaos, un mes donde hasta el 14 más o menos de marzo tuvimos una vida y del 14 en adelante tuvimos otra, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi experiencia os lo digo, que me he pasado muchos años teniendo que vender números, o sea, vender los números de tu gestión. Pues hombre, a veces es muy peligroso, ¿no? Cómo lo vendes, porque si lo vendes muy bien un mes, a lo mejor en el mes siguiente se te da la vuelta, ¿no? Y a mí me parece que la vicepresidenta sea prudente, me parece bastante sabio, porque creo que en este momento, además, esto como se dice, yo creo que, o sea, esto que voy a decir quiero que suene bien, ¿vale? Yo creo que ahora nos tenemos que preocupar menos por las cifras macro y más por las cifras micro de solucionar los problemas de las personas con nombres y apellidos, ¿vale? Porque para algo tenemos 700.000 personas en ERE. O sea, tenemos que ser todos conscientes que tenemos una situación económica muy complicada, porque nadie se ha enfrentado a una situación como esta en un entorno que no es de guerra, ¿vale? En el mundo moderno. Entonces, no podemos intentar ver con las métricas de una situación estable una situación totalmente inestable, donde estamos hablando de cuarta ola, donde estamos hablando de un sitio de tercera ola. Yo que trabajo con Latinoamérica, es que te llega uno y te dice, no, ya estamos en la segunda ola, en la tercera ola. Digo, nosotros estamos en la cuarta. Entonces, yo creo, sinceramente, que me parece que es más tiempo de poner medidas que de o destacar triunfos o castigar malos resultados, me parece. Fijaros, una cuestión, ¿no? Que tendríamos que enlazarlo también con el impacto sectorial, ¿no? Escuchábamos a la invitada de Jaume hace unos minutos. Yo creo que la hostelería y el turismo son los dos sectores principalmente más afectados, ¿no? Si nosotros nos fijáramos cuál es el impacto del desempleo por sectores o por regiones, estaríamos viendo alrededor del 18% de los afiliados en las Islas Canarias están en ERTE, o alrededor del 12,5-13% en Baleares, ¿no? En tanto en cuanto no se llegue a los objetivos de inmunización, a mí me parece sería deseable, fantástico, y ojalá sea así, que para el mes de agosto pudiéramos tener al 70% de la población vacunada. No es fácil verlo, pero ojalá fuera así, porque, como decía ella y como dice cualquier estudioso, lo que sí es cierto es que para que el turismo vuelva, para que el verano se recupere y para que tengamos hoteles y hostelería abierta, es necesaria la vacunación. Y en tanto en cuanto eso no sea así, será difícil que esto se enderece, ¿no? El Canarias, por ejemplo, está pasando un verdadero drama, Baleares exactamente igual, los hoteles y la hostelería verdaderamente también, ¿no? Yo quisiera añadir aquí que todos los meses se firman 1.400.000 contratos. Es decir, estamos en un periodo de baja actividad. Tenemos a 700 y pico mil personas en el ERTE que están ahí en el limbo, y además tenemos otro 1.400.000 que, bueno, no tienen continuidad en el empleo. Tienen 1.400.000 todos los meses, 1.400.000, tienen que volver a renovar y saben que a lo mejor el mes que viene no les contratan. Es decir, la situación en lo que es el tema de asalariados, yo creo que es realmente complicada. O sea, realmente de ese 1.400.000 habrá que ver qué es lo que sigue después también. Porque después de que acabe toda esta historia, ya después del verano, vamos a ponernos, cuidado a ver qué es lo que queda. Una vez que ya, digamos, se acabe, habrá que dejar de pagar ERTES, y alguna vez habrá que ver qué hacemos con los contratos. Una de las cosas que nos dice Europa
es que tenemos que reducir el número de contratos, que creo que son 54 modelos, que eso no es de locos, y que hay que eliminar tanta contrato de semanita, de 3 días, de cositas de estas. Vamos a ver qué hacen los empresarios si dentro de las normas que hay que cumplir con Europa se fija unos estándares de contratación y dicen, oye, no, mira, yo no quiero esa contratación, a ver cuánta gente queda realmente contratada al final. Bueno, y otro tema que yo creo que hay que añadir en esto. Por ejemplo, yo soy autónomo, si a mí me baja la facturación un X%, hombre, no es que yo sea un parado, pero en un X% del tiempo estoy teniendo menos trabajo que antes, con lo cual ese impacto al final también se vuelca en mis decisiones de compra, etcétera, etcétera. O sea, que es que aquí también ha habido una contracción muy importante de los autónomos que lógicamente no pueden coger y decir, bueno, voy al paro, ¿sabes? Tienes que seguir trabajando y ahí también hay un impacto, entre comillas, laboral o al final, oye, que al final la gente trabaja para ganar dinero, para poder comprar cosas y por poder alimentarse, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un impacto muy elevado. Oye, perdón, no, faltaría más, perdona, Miguel. No, por favor, no. Si eres importante. Enlazando con esto que decía Vicente, ¿no? Se da la circunstancia paradójica y paradigmática de que en 2020 las familias españolas han ahorrado más que nunca. Esto es contradictorio en sí mismo, es decir, con unos ERTES como ha habido, con una reducción de salario verdaderamente, de percepción verdaderamente importante, con un miedo escénico y no escénico, fáctico, de lo que ha sido la pandemia en nuestras economías, sorprende que efectivamente hayan podido superar las familias españolas la tasa de ahorro de años atrás. Claro. ¿Eso qué significa? Y lo decía bien Vicente, al final hay una cuestión que está clara, ¿no? Si yo estoy ganando menos dinero y tengo una situación de incertidumbre, gasto menos, consumo menos, ahorro algo más y gasto menos, pero el gastar menos significa que estás trasladando el problema al consumo y que la demanda interna se contrae, ¿no? Perdona, Miguel. No, tranquilo, simplemente quería apostillar un detallito en relación con los autónomos que comentaba Vicente. Claro, es que este estudio, que yo sepa, no está hecho, sobre todo en esta situación de COVID. Pero claro, yo creo que un autónomo lo que no va a dejar es, aunque tenga pocos ingresos, de pagar su seguridad social, porque tiene que tener una seguridad social. Entonces, no está medido cuánta gente está de autónomo y a lo mejor está cobrando 300 euros al mes. Y simplemente lo hace, digo, tengo que seguir pagando 150, claro, 200 o lo que sea el mínimo para intentar tener por lo menos garantizada la seguridad social en un futuro. Hay una cifra de unos 600.000 que se ha dado por ahí, 600.000 autónomos que están en situación de petición de ayuda, que podría ser lo que estás diciendo tú, gente que está pagando lo mínimo pero necesita ayuda. Claro, es que ese es el problema que quiero comentar, que realmente aquí tenemos 19 millones de ocupados oficialmente, de los cuales creo que son unos 3.600.000 autónomos, y habría que ver cuánta de esa gente realmente está ocupada. Sí, es que yo lo que os digo una cosa, creo que todo el mundo debe asumir, o sea, vamos a ver, esta situación es complicada, sí, es muy complicada, sí, joder, pues si es muy complicada, las cifras no pueden cuadrar, o sea, es que no puede salir todo el mundo a ponerse una medalla todos los días, o sea, pero digo de un sitio o de otro, no puede salir una persona a criticar de un sitio o de otro, o sea, es que o asumimos que tenemos un problema y que efectivamente, como decís antes, es muy importante en este momento, la cifra más importante es la de vacunados. Esa es la cifra más importante, porque es lo que nos va a llevar... Pues tienes 2,5 millones ahora mismo, ¿eh? En 3 meses 2,5 millones. La promesa es que en agosto, pero los viajes antes, los alemanes los contrataban un año antes. Ponle un mes. Si estamos vacunados en agosto, si te vacunan el 20 de agosto, ¿cuándo vas a ir de vacaciones tú? Los alemanes están trabajando en la idea del pasaporte sanitario, claro, de la seguridad. O sea, los alemanes no pueden seguir quedándose en su país porque necesitan salir, necesitan ir al sol, necesitan ver el sol, etcétera, ¿no? El problema, para nosotros trasladarles esa confianza, necesitamos demostrar a Europa, demostrar al mundo que tenemos una población vacunada del orden de ese 70%, ¿no? Y consecuentemente, el Reino Unido va muy adelantado en vacunación, pero el Reino Unido no va a dejar salir a sus ciudadanos en tanto no tengan claro que efectivamente van a países seguros. País seguro hoy es sinónimo de país vacunado y en la medida en que eso no se consiga es un problema. Decía Miguel otra cosa que también no deberíamos de olvidar, ¿no? 19 millones de cotizantes. España tiene un objetivo desde hace ya lustros de llegar a
una cifra de 20 millones de cotizantes, 1 millón más de los que tenemos hoy, para que de alguna manera las cifras de ingresos y gastos del sistema puedan tener un cariz distinto, ¿no? Hoy estamos perdiendo cotizantes. Hemos subido en el mes de marzo un número, bueno, no desdeñable de cotizantes, pero vamos a ver si esos cotizantes del mes de marzo son efímeros y en el mes de abril vuelven, a finales del mes de abril, vuelven a dejar de serlo, ¿no? España necesita tener una población cotizante capaz de sostener el sistema y aún así es difícil hacerlo. El problema es que hay 750.000 que está cotizando el Estado por ellos. De esos 19 y 750 que es el Estado el que está pagando las cuotas. Bueno, al final son como si fueran funcionarios. Les estás pagando y ellos están pagando también su cuota, teóricamente, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero ¿por qué pensáis, por qué razón encontramos, a que vuelvo a insistir, en citar a Nadia Calviño? Pero Nadia Calviño ha dicho hoy que los ERTEs tienen que continuar todo el ejercicio 21, es decir, todo el año 2021. Eso significa que ella, que debe de ser sin duda la mejor informada, pues ve que los ERTEs no se van a poder resolver con 9 meses por delante y un plan de vacunación que debería darnos algo de esperanza y de luz. Vicente, eso mismo pide la patronal, pero añaden que se permita despedir sin tener que esperar 6 meses. Si una empresa, por ejemplo, tiene viabilidad en septiembre para trabajar con la mitad de los profesionales, que no tenga que esperar 6 meses para no caer. ¿Cómo lo ves tú? Es que mira, es que hay una cosa es entrar en crisis, otra es estar en crisis y otra es salir de la crisis. Y entonces no es lo mismo lo que tienes que hacer para entrar, para que estar y para salir. Claro. Y posiblemente hay que ir, o sea, acompasando el plan que tú tienes para estar en crisis con el plan de salir. Entonces, vamos a ver, con una caída tan abrupta, ¿no? Como decía el otro día, un 60% de caída del tráfico aéreo. Sí, sí. Es que hay negocios que es imposible, o sea, que no tiene nada que ver con que el 100% de la población esté vacunada, con que ese negocio vaya a volver a estar exactamente igual, que no haya nadie contagiado. Si es que no va a haber... Entonces, llega un momento que por la dinámica del negocio, en el momento que hay una caída de demanda, automáticamente tienes dos opciones, o seguir, o reestructurar para seguir, o no seguir. O caer. ¿Vale? Claro, caer. Entonces, hay veces que, oye, yo lo entiendo, es complicado, pero hay veces que para salvar a 10 tienes que sacar a 5. Hombre, lo que pasa es que tampoco podemos estar pagando dinero público que no tenemos, puesto que lo hacemos emitiendo deuda sin el DIE. Es decir, yo en octubre estoy convencido de que ya el tema de vacunación no va a ser un problema. Entonces, seguir otros 3 meses más. Tú dices, no, para que salgan. Bueno, para que salgan. Mira, al final yo estoy seguro que muchos negocios no van a salir adelante. Porque... No, para que salgan no, ¿eh? O sea, que yo digo que creo, lo que estoy de acuerdo es que posiblemente hay que empezar a actuar ya. Entonces, no puedes coger y decir, no, mira, hasta el 31 de diciembre seguimos igual. Es que dice, octubre, 9 de diciembre, 2.000 millones cada mes, nos lo gastamos. ¿Para qué? A lo mejor hay negocios que es que no vuelven a ser nunca lo que fueron. Y hay negocios que la demanda pues baja a la mitad. Pues tendrá que haber menos empleo. Pero no podemos seguir manteniéndolo artificialmente emitiendo deuda pública. Si fuéramos un país rico y nos sobrara el dinero, pues podríamos hablar de otra manera. Pero en la situación en que están las cuentas públicas, el mantener los ERTES y los ERTES, oiga, habrá un momento que digamos, oiga, a competir. Y ya está. Es una economía de mercado. O sea, por ejemplo, empresas que tengan ahora mismo, ahora te doy paso, José María, empresas que ahora mismo digan, estoy funcionando con el 30% de trabajadores y el 60% en ERTE, lo interesante sería decir, si tú prevés que vas a seguir así los próximos meses, esas personas pásalas a ERE y las sacarás del paro en su momento. ¿Eso se podría hacer, José María? No, yo creo que eso evidentemente agravará la cifra de desempleo, agravará las prestaciones públicas por desempleo y dificultará la consolidación. Es cierto, como hoy podríais leer a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la CNMV, que decía que hay que acabar con los negocios zombies, con las empresas zombies. Coincido en que efectivamente el dinero público tiene que ir destinado a empresas con futuro, a empresas que podamos recuperar el esfuerzo inversor de todos los españoles. Porque aquí no es que el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda ponga el dinero de su bolsillo, lo ponemos los españoles, ¿no? Dentro de esa situación que es objetiva en sí misma y que coincidimos todos, hay también otra cuestión. Hoy el Fondo Monetario Internacional revisaba las cifras de comportamiento de la economía en Europa y particularmente en España, y si bien es cierto que
mejora en 5 décimas la expectativa para 2021, retrasa a 2023 la recuperación de la economía española a situación pre-COVID, ¿no? a 2019. Obviamente, tan dependientes somos de la exportación y tan dependientes somos del turismo y de la hostelería, que evidentemente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que retrasemos esa recuperación. Pero como mensaje de alguna esperanza, el Fondo Monetario Internacional nos dice que si creciéramos este año un 6,2 aproximadamente y un 4,7 en el año 2022, pues en el 2023 podríamos estar hablando de una economía recuperada, ¿no? Ya sabéis lo que decía un ilustre economista, ¿no? Las crisis terminan saneando los mercados. Eso nos hará algo más eficientes, algo más productivos y podremos realmente contar que ojalá sea así, que en el año 2003 estamos recuperados. Luego, un apunte sobre turismo. Hoy se ha dado una cifra, lo digo porque ha habido mucha polémica estas últimas fechas con el turismo francés de borrachera en Madrid. Datos publicados hoy por el propio INE, por el propio Gobierno de España. De los turistas franceses a Cataluña ha llegado el 23% de ellos, a Comunidad Valenciana el 14%, a Canarias el 12% y el 8% lo ha hecho a Madrid. Digo esto como ejemplo de que nos estamos pegando tiros cada uno, estamos pegándonos entre nosotros y el virus se está haciendo un chalet aquí tremendo en España, porque, vamos, le estamos permitiendo todo. En una comunidad cierran los bares, en la otra los abren, en una comunidad insulta a la otra, uno que tienes vacunas, otro que no las pongo. Eso también tiene que parar algún día, ¿no? Estás en campaña electoral, Jaume. Pero llevamos así meses. ¿Y lo que te queda? No, es que yo no lo entiendo, la verdad, ciertamente. Pues es que el modelo, yo creo que en el momento que cedes a las transferencias de todas estas cosas a las comunidades autónomas y no en el estado de alerta no dices que vas a tener un mando único y que tú lo vas a llevar y lo vas a pilotar, pues lógicamente este estado de alerta de 6 meses se ha puesto el foco en las comunidades autónomas y claro, lógicamente pues cada una está como está. Claro, yo sinceramente creo que debería haber habido más centralizado, un modelo mucho más centralizado. Hoy el presidente ha dicho que el 7 de mayo se acaba el estado de alarma, muy bien, cada comunidad hace lo suyo. La Comunidad de Madrid anuncia que está hablando de la vacuna Sputnik. No sé si saltarán a la Unión Europea o no. O sea, aquí cada uno va a hacer de su capa un sayo. ¿Qué va a pasar aquí? Es que no lo entiendo. Lo que estamos oyendo ahora son verdaderas barbaridades, ¿no? Pero hoy todos los días puedes desayunarte escuchando o viendo alguna declaración de algún político y verdaderamente lamentable, ¿no? Yo creo que lo de la cuestión del turismo en Madrid de borrachera me parece tal salvajada para un país que vive del turismo, me parece una verdadera estulticia, ¿no? Yo creo que es un disparate cuando además no se corresponde con la verdad. Como no se corresponde con la verdad, otras muchas razones, pero estamos en campaña y aquí vale todo. Esto es lo verdaderamente dramático, ¿no? Las hemerotecas, la maldita hemeroteca la puedes consultar todos los días y chequear o contrastar lo que algún político dice ahora y decía hace unos meses, ¿no? Sí, Vicente. Sí, no, la verdad es que, bueno, esto es lo que tiene el modelo autonómico, o sea, para lo bueno y para lo malo, y esto es lo que hemos decidido todos los españoles, ¿no? Pero claro, cuando llevas una situación, o sea, yo mirad, hay una cosa que tenemos que ser conscientes. Cuando empezó toda la pandemia, me pidió una universidad de Chile dar una conferencia sobre el tema de la pandemia, cómo se había gestionado en España. Entonces, claro, yo como profesor académico di una conferencia académica, o sea, me puse como si fuese un negocio, ¿no? Entonces, claro, hay que entender un poco el contexto de España. O sea, España de repente le pasa esto justo cuando se acaba de nombrar un gobierno que, desde el punto de vista humano, yo entiendo que cuando llega un gobierno, el primer gobierno de coalición, te nombran ministro, pues oye, tú quieres hacer las cosas porque, oye, has llegado a asumir la responsabilidad y tienes 17 autonomías y te encuentras que el gobierno es de coalición. Las 17 autonomías casi todas en coaliciones muy inestables, sí, en general. Los ayuntamientos inestables. Entonces, claro, gestionar una cosa como esta, que es complicada incluso para una única persona, con todos los recursos que tenga detrás, pues imaginaos esta situación. Entonces, claro, pues mala suerte. O sea, vamos a ver, digo, mala suerte. Pues es que ha tocado lo más complicado en el entorno menos adecuado para solucionar un tema como este. Bueno, entonces, claro, pues, luego está el personalismo de cada uno, que eso es otra historia, ¿vale? Claro, Vicente, pero el problema real que tenemos es que el título de la Constitución de las autonomías no está desarrollado.
Entonces, si de una vez se pusieran de acuerdo el PSOE y el Partido Popular y hicieran una reforma de la Constitución, si con un referéndum, por supuesto, y otras cosas, que eliminara, yo que sé, la ley sálica, que es una de las cosas que había que eliminar, y por supuesto desarrollar el título de las autonomías, ahí se podría decir ya muy clarito qué es lo que es cada cosa, y a lo mejor podríamos hacer como en Alemania, por ejemplo, y decir que el Estado español, que no se puede, digamos, dividir de ninguna de las maneras. Entonces se podrían hacer muchas cosas, pero hace falta que los dos grandes partidos asuman una reforma constitucional no partidaria, ni sectaria, ni nada, sino simplemente de 3, 4, 5 cosas muy importantes que se ha quedado obsoleta en nuestra Constitución y que tenemos que actualizar. Mañana hay que retratarse... Por ejemplo, Miguel, en materia de educación, es un verdadero disparate que tengamos 17 modelos distintos educativos, porque al final esto va en detrimento de la formación de nuestros jóvenes y del futuro de los que vayan a tener que sacar este país adelante, ¿no? Yo creo que me parece un disparate. Me parece otro disparate el tema de la transferencia de competencias en materia de sanidad. Yo creo que son cuestiones básicas, la salud, la educación, son cuestiones verdaderamente complicadas. Pero fíjate que preguntabas que por qué no los dos grandes partidos no dan el paso o no han dado el paso. Yo digo, no han dado el paso. Ni Felipe González en su momento, con una mayoría razonablemente sólida, ni Aznar ni Rajoy se han atrevido, ni Zapatero se han atrevido a tocar la Constitución o a tocar el modelo autonómico o a tocar determinadas materias que realmente para el desarrollo de este país son un verdadero lastre, ¿no? Digo que mañana hay que retratarse ya, empezamos a retratarnos ante Hacienda. No sé si alguno de ustedes ha estado en ERTE, pero sabemos que cuando hay dos pagadores, pasas de 14.000 euros, pues el segundo pagador no está cotizando por ti lo mismo que el primero, sea el SEPE, sea quien sea, y acabas pagando. Y eso a la gente le duele. Por ejemplo, ha habido un matiz que decían, claro, si tú has estado en casa o teletrabajando o en ERTE, o estás cobrando el ingreso mínimo vital porque no tienes trabajo, no puedes desgravarte gastos, por ejemplo, de guardería. Claro, hay quien dice, oiga, es que la guardería, la escuela infantil, pese a que sea una liberación mía, también es una ventaja para mis hijos que consiguen socializar. No es lo mismo tenerlos en casa que allí. Todos esos matices, a partir de mañana, van a ser seguramente preguntas y respuestas en las oficinas del INEM. O va a ser por internet, pero va a haber lío, ¿no? Este año. Sí, supongo que sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo todo. Por ejemplo, el hecho de que tengas que tributar, pues oye, como cualquier ciudadano. Es decir, el hecho de que te paguen vía ERTE no significa que no tengas que tributar, porque es lógico que tributes. Claro. Puedes tener incluso otras rentas y hasta una herencia. Quiere decir que vamos a ver. O sea, que realmente que las personas que han estado en ERTE tributen es lo normal. Que les den 6 plazos, bueno, pues me parece bien. Una ayudita y lo que sea, vale, de acuerdo. Y ahora, en cuanto al tema de la maternidad, pero bueno, de las personas que tal, claro, es que esas ayudas que se están dando era precisamente porque como te tienes que ir a trabajar, pues tienes que dejar al niño en la guardería y no puedes cuidarle tú. Claro, si no trabajas, pues efectivamente entiendo lo que tú comentas, Jaume, de la socialización, pero claro, ya lo que motivaba la ayuda fiscal, pues parece que ha desaparecido. Evidentemente va a ser un problema y la gente pues va a querer seguir manteniendo a los niños en la guardería. Entonces, claro, esa ayuda que te desaparece, pues a salarios cortos les hace un roto. Comprendo que es un tema difícil y la verdad es que, no sé, creo que es un tema más de juicio de valor o de opinión, no sé qué opinan los demás. Pues yo un poco como decía antes, ¿no? Yo creo que aquí hay que hilar muy fino porque al final detrás de estas situaciones hay personas con nombre y apellidos. Entonces, yo conocí algún caso de situaciones estas de ERTE, me acuerdo de un caso un poco surrealista de un bar, de un amigo que tenía un bar y al final le dieron una ayuda y luego le dijeron que no le correspondía, la tenía que devolver incluso con intereses, ¿no? Entonces, y con multa. Pero bueno, pues llegó un momento en el que yo creo que en estas cosas ha habido tiempo suficiente para pensarlas bien, ¿no? Y efectivamente creo, oye, pues que el Estado sí que en algunas cosas puede hallar, me parece muy bien el tema de que se aplace. Me parecería también razonable que ese aplazamiento en 6 cuotas se pudiese hacer autónomos, o sea, porque, oye, también han sufrido, ¿no? Y ¿por qué no pueden disfrutar de ellos los autónomos, ¿no? Que al fin y al cabo justificando una caída importante, ¿no? Pero me parece que hay cosas que, bueno, pues que directamente
van a desaparecer porque ha desaparecido el gasto, ¿no? O sea, habrá gente que habrá dicho, oye, mira, una persona en una situación económica complicada, pues posiblemente habrá dicho que el niño a la guardería, pues oye, pues si no puede llevarlo, pues es que la va a renunciar, ¿no? Lo que pasa es que, como decía antes José María, todo va en cascada, ¿no? Yo renuncio a la guardería, el problema se lo pasa al de la guardería, ¿no? Claro. Entonces, claro. ese es el gran problema que va a haber este año, ¿no? Unido a esto que habéis comentado los dos, habría que añadir también esto que comentábamos hace un rato, ¿no? Es decir, efectivamente puede llamar la atención o ser sorprendente que este año 2020 el ahorro familiar haya crecido. Pero es esto mismo, ese ahorro, ese espejismo del ahorro puede ser, puede volver a sus orígenes en el momento que tengamos que pasar por la caja de Hacienda. Yo, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con que pagar impuestos porque es impepinable, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa que conceptualmente, que mentalmente se cree en una situación especial. Mira, pues he tenido ERTE, he ganado menos y estará pensando seguro en esa ficción de cada uno que no va a pagar impuestos. Y ese posible ahorro que haya podido generar como consecuencia de toda esta situación de todo un año en ERTE, que le ha invitado a no pagar la guardería, a no pagar el transporte escolar, a no pagar la comida de sus hijos en el colegio en el supuesto de que sea así, o a tener un ahorro por menos consumo, pues ahora va a llegar la señora Montero y le va a decir, pasa por caja. Eso sí, afortunadamente han tenido la sensibilidad de poderlo fraccionar. Pero no quiero olvidarme de la propuesta que ha hecho Vicente. ¿Y por qué no a los autónomos? Los autónomos han sufrido, como cualquier otra empresa, la caída de sus negocios, de sus actividades. ¿Por qué no ha habido ayudas para ellos o por qué no se contempla? En el caso de que tú puedas acreditar que has tenido un 30% de caída de tus ingresos, pues un fraccionamiento en el pago del impuesto que tengas que realizar este año vía IRPF, ¿no? Sí, sí. Un apunte. Un apunte iba a añadiros sobre el tema de las jubilaciones. Me ha sorprendido un dato. Ocurre lo mismo que con AstraZeneca. Se dijo que había unos pequeños casos, muy poquitos porcentualmente, de personas que sufrían un trombo con la vacuna de AstraZeneca. Esto dicen que es asumible, pero cuando los gobiernos de la Unión Europea y el nuestro dicen paramos la vacunación, lo que hacen es provocar que la gente se asuste y ahora cuesta mucho volver a demostrar que eso no es nada, no es testimonial. Ocurre parecido con lo del ministro Escrivá. Llevamos semanas hablando de propuestas constantes que hace para la jubilación. Y la gente dice, gato, gato. Se ha notado en estos primeros 3 meses que ha aumentado un 46% de más de prejubilaciones. Gente que dice, mira, por si acaso, cojo el dinero y salgo, que no sé lo que va a pasar conmigo. ¿Habría que vigilar con los mensajes que damos? Pues yo creo que sí. Realmente, vamos a ver, el problema del señor Escrivá es que, bueno, pues efectivamente anuncia muchas cosas, pero luego al final no hay ninguna cerrada. Yo por lo menos no veo que remate. Entonces, yo creo que cuando... ¿Perdona? Dime, José María. Que no le dejan. No le dejan rematar. Bueno, pero es que entonces es mejor no decir nada. Es decir, vamos a ver, yo si tuviera que estar en esa estación del señor Escrivá, estaría trabajando en el despacho y no aceptaría que me pusieran ningún micrófono. Es decir, es una situación muy complicada. Lo de las pensiones es muy complicado. Entonces, es lógico que ese efecto es un efecto de llamada, clarísimo, de que se vayan. Lo que pasa es que el ministro Escrivá podría a lo mejor hacer algunas cosas que entrarían dentro de sus competencias y que no ha hecho. Por ejemplo, hay un modelo que montó Rajoy que se llama de jubilación activa, ¿no? Ese modelo en el cual, bueno, pues tú puedes seguir trabajando y cobrar solo el 50% de la pensión. Bueno, pues ese modelo lo podrían se podría hacer. Lo que pasa es que el señor Rajoy hizo muy mal la ley y entonces añadió que en una empresa que en los últimos 6 meses haya despedido de forma improcedente, que siempre es improcedente para dar el paro al empleado, ¿no? Pues entonces ya la persona no puede alargar su vida laboral. Bueno, ¿tanto cuesta quitar esa cláusula, por ejemplo? Eso hubiera sido fácil, ¿no? Para que, por lo menos, oye, mira, pues estas personas alargaran su vida laboral, por ejemplo, hasta los 70, 75 años y estuvieran pagando, creo que era el 12% de cotización a la seguridad social. Y encima se pagaría solo la mitad de la jubilación. Ese tipo de pequeñas cosas es lo que yo veo que no está fino el ministro. O sea, él tiene como ministro capacidad de firmar órdenes ministeriales y estas pequeñas cosas yo creo que podrían ayudar. Y él quiere hacer una gran reforma
quiere hacer. Y claro, esa es la gran reforma, con lo que socios de gobierno que tiene va a ser muy difícil. Yo creo que, Jaume, el problema de estos anuncios es de los periodistas. Que tenéis que llenar el tiempo de antena y luego pasarnos a los tertulianos tema. Entonces, claro, realmente les ahí provocáis a los políticos y les hacéis que prometan cosas y, claro, cada día como se aburrís, no, este ya me lo dijo ayer ministro y tal. Entonces, claro, es así. O sea, yo creo que estos, que sois vosotros. Me da culpa. Yo creo que está bien traída la reflexión de Jaume y la comparación entre AstraZeneca y Escrivá. Porque en los dos casos, en mi opinión, es un grave problema de comunicación. Yo creo que AstraZeneca se ha equivocado en su política de comunicación. Más vale que sea solo un error de comunicación, porque el 70% de los británicos que están ya vacunados están vacunados con AstraZeneca. Obviamente, los british son muy british y siendo la vacuna de Oxford no se iban a vacunar con otra, ¿no? Pero el ministro Escrivá tiene, en primer lugar, pues es un hombre preparado, es un hombre con una formación extraordinaria, es un hombre que tiene un bagaje en el Banco Central Europeo reconocido, es una persona razonablemente solvente hasta que ha entrado en política. Y en política no vale todo. El problema del ministro, con su mejor buenismo y querer hacer, es un problema de comunicación. Porque además, comunicar en un gobierno en el que no sabes por qué lado te van a poner la zancadilla, pues no es fácil tampoco, ¿no? Las controversias que hay en materia de pensiones, como anticipaba antes Miguel, pues la reforma de las pensiones está en la mesa desde hace siglos y cuando alguien quiere meterle mano, pues te encuentras con un compañero de consejo que te dice no, por ahí no vayas, que vas equivocado. Cuando cometió el error de decir que había enviado a Bruselas pero no lo había enviado y que el problema era, como tú dices, Vicente, de los medios de comunicación, la realidad es la que es y las pruebas son las que son, y acreditar que él de alguna manera había enviado unos números a Bruselas, yo creo que en este momento no está cuestionado por nadie, ¿no? Claro. Sí. Oye, un pequeño detalle simplemente. Sí, a mí me han puesto la vacuna de AstraZeneca y estoy como una rosa, ¿eh? ¿Te has puesto la vacuna tú? Sí. Sí. Bravo. El primero. Se te ve bien, Miguel. Sí. Ha habido un momento que se te ha ido la conexión, ¿eh? O sea, que yo... Ni fiebre ni nada, todo perfecto, ¿no? Ni trombos ni nada. Nada, ni reacción ni nada. O sea, ¿Me la recomiendas para cuando me toque dentro de 2 años? Pues yo te diría que sí. Bien. Dentro de 2 años, por favor. Yo no me fío mucho del calendario, pero bueno, algún día me tocará y podré compartirlo con vosotros. José María Pinedo, dime. Un segundo solo. Decíais antes que esa alarma que se puede generar en torno a la vacuna de AstraZeneca puede generar una ansiedad en aquellos a los que les toque inmunizarse con esa vacuna, no en gente culta y preparada como Miguel, que generalmente rechacen la vacunación. Claro. Ojalá que no sea así, porque dependemos todos de todos aquí, ¿eh? Gracias a los tres y hasta el próximo martes, que con vosotros disfruto mucho compartiendo la actualidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vicente de los Ríos, José María Pinedo y Miguel Córdoba, profesores, economistas, CEO de Líderes Digitales, han estado con nosotros este martes 6 de abril, que termina ahora, y desde las 8 hemos venido analizando una actualidad que ahora mismo pues les podemos resumir. El mes de marzo ha dado un respiro a las cifras del paro, bajaba en 59.000 personas, recuperamos 70.700 cotizantes. Es el mejor dato de un marzo en la serie histórica, pero la ministra Nadia Calviño, como hemos comentado, ya se encargó de enfriar los ánimos que sus compañeros y la mayoría de portavoces gubernamentales y de otras comunidades hoy estaban mostrando gran satisfacción. Como bien recuerda Calviño, es que llegamos a este marzo con una pandemia y una crisis que se ha cobrado 401.000 parados, 176.000 cotizantes, tienen ERTE a 750.000 de trabajadores, y eso sin contar, insisto, los 600.000 autónomos que se han quedado sin facturar y acogiéndose a las pocas ayudas que han podido recabar. Con ello, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el tercer mes de este año, en marzo, la cifra de 3.949.000. Vuelve a bajar de la barrera de los 4 millones que habían superado en febrero. Y en términos desestacionalizados, pues el paro registrado baja en 31.277 personas. Vamos con más datos de Carlota García Velasco.
99.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015 y baja de los 4 millones. Trabajo ha atribuido este recorte del desempleo a las menores restricciones a la actividad económica por la superación de la tercera ola de la pandemia. En marzo de 2020, justo cuando la COVID hacía su aparición en el mundo, el desempleo subió en 302.365 personas, 5 veces más que en marzo de este año. Este retroceso pone fin a 5 meses consecutivos de aumentos. El volumen total de parados alcanzó, al finalizar el tercer mes del año, la cifra de 3.949.640 desempleados. Este dato no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Mañana arranca la campaña de la renta correspondiente al año 2020. Con esa novedad que les contábamos, va a salir a pagar a una buena parte de 4 millones de personas que estuvieron en ERTE durante la pandemia. La empresa que les incluyó en el ERTE y el SEPE son 2 pagadores y normalmente el segundo suele retener menos de lo que correspondería en una función del total que se va a percibir anual. Hacienda calcula en las retenciones los ingresos totales. Si hay un pagador, es a partir de los 22.000 euros, pero con 2 pagadores hay que declarar ya a partir de los 14.000 euros, brutos siempre, claro. Y cuando uno de ellos haya abonado más de 1.500 euros en el conjunto del año, también es cuando hay que mostrarlo. Para evitar el desconcierto de muchas personas, varios sindicatos llevan meses reclamando a Hacienda que haga una excepción y no identifique al SEPE como segundo pagador de forma excepcional por este año de la pandemia, pero la ministra María Jesús Montero ya ha rechazado de plano esta medida. Por cierto, según el INE, solo el 2% de asalariados han sido contratados el año pasado gracias al SEPE. 316.000 obtuvieron puesto de trabajo por medio de la Oficina de Empleo. El 31 de mayo termina el paraguas de los ERTE, casi 800.000 trabajadores, como les contamos, están ahora mismo vinculados a esta fórmula que va a decaer si no se renueva el 1 de junio. Ante esta nueva negociación, la patronal CLOE quiere plantear cambios que permitan a las empresas poder salir al ritmo necesario del cierre y aliviar la presión económica para sobrevivir. Con una Semana Santa sin apenas oxígeno, con un turismo que ha llegado en el primer trimestre, que no llega ni al 10% de lo que lo hizo el año pasado, una facturación que es solo el 9% de lo que se recaudó el año pasado de enero a marzo, los empresarios quieren negociar nuevas prórrogas de la herramienta. La patronal COE quiere levantar el veto al despido y que la nueva prórroga llegue al 31 de diciembre de este año y que se ayude a las empresas con problemas de solvencia, que puedan ajustar sus plantillas dando prioridad al diálogo, lógicamente, para superar un verano cargado de incertidumbre. Escuchamos a Lorenzo Amor, presidente de la patronal ATA de Autónomos, que también hoy se ha referido a esta negociación. Por eso es fundamental en estos momentos seguir extendiendo ese escudo social. El tejido empresarial está en estos momentos bastante herido. Los ERTE se tienen que prorrogar como mínimo hasta el 31 de diciembre de este año. Esta tiene que ser la prioridad. Por eso es fundamental en estos momentos seguir extendiendo ese escudo social. El tejido empresarial está en estos momentos bastante herido. Los ERTE se tienen que prorrogar como mínimo hasta el 31 de diciembre de este año. Esta tiene que ser la prioridad de nuestro país. Las altas de pensionistas, cambiando de tema, crecieron el 46% en enero. El recelo ante tantas reformas que propone el ministro Escrivá, al parecer ha disparado las prejubilaciones y el retiro antes de los 65 años. El miedo de muchos profesionales hacia lo que pueda venir cuando termine la negociación del Pacto de Toledo y se acometan las reformas que propone el Ejecutivo, pues lo que han hecho es que precisamente muchos se vayan del mercado pronto. La Moncloa propone prorrogar la edad de jubilación, negocian ahora con agentes sociales, incentivar, esperar más allá de los 66 años. Por ejemplo, una pensión media de 27.000 euros aumentaría un 4% del total bruto que les correspondería. Estamos hablando de que puede llegar hasta 13.000 euros de recepción de ese dinero en un cheque cuando efectivamente se jubilarán. Hablando de Hacienda, han pactado una renovación de incentivos de 100 millones de euros que van a pagar por horas extras a los inspectores que sigan combatiendo el fraude fiscal. Es una medida que se pactó con el anterior ministro del PP, Cristóbal Montoro, en el año 14. El plan terminaba este año, se prorroga el 23. Es un plus por dedicación de horas extras en sus tareas de control y auditoría contra la elusión o el delito fiscal.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha avanzado hoy que quiere proponer al G20 una armonización del impuesto de sociedades a nivel mundial, un tipo mínimo común para que no se deslocalicen empresas entre varios países. El objetivo, según Yellen, es una tasa impositiva corporativa mínima global para poner fin a 30 años de rebajas entre países de varias zonas. Esto evitaría la competencia entre regiones y sería importante que los gobiernos tuvieran sistemas impositivos estables que generen, según Yellen, ingresos para salir de crisis como las de ahora mismo. Lo va a proponer, además del G20, a las reuniones del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y del Banco Mundial de esta misma semana. En Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto de sociedades lo bajó Trump del 33 al 21%. Y un apunte final en España, la CNMV quiere que la publicidad de las criptomonedas se haga con autorización. Quiere contar con un número de opiniones importante, ha abierto una consulta pública para ver cómo hay que hacer la publicidad de las criptomonedas. Y hay que recordar que el Gobierno hace menos de un mes les entregó a la CNMV la posibilidad de controlar este tipo de activos y ahora el siguiente paso es incorporar información objetiva sobre producto y riesgos cuando se ofrezca a través de los medios de comunicación, porque los anuncios se dirigen a clientes minoristas y es necesario que conozcan sus riesgos. Exige publicidad clara, equilibrada, imparcial, no engañosa en cuanto a rentabilidades, evolución histórica y también los peligros de invertir en este tipo de monedas. Son ya las 9 en punto de la noche, terminamos aquí el resumen de las noticias y el análisis de la actualidad en A Fondo como cada día. Les esperamos mañana a fondo aquí en Negocios TV desde las 8 hasta las 9. Gracias por su atención y que descansen.